Buenas a todos que nos ven desde su casa, oficina, carro, de donde sea, a través de Facebook o YouTube. Saludo desde Camino de Santidad en Acapulco, Guerrero. Bueno, hermanos, hoy tenemos nuestro miércoles de estudio bíblico y estamos ya estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses, ¿verdad? Y son capítulos muy cortos, es un libro muy corto también. Y hoy vamos a estudiar con qué capítulo vamos. El 2, ¿verdad? Amablemente nuestro hermano Víctor nos ayudó a compartir el miércoles pasado, que él compartió el capítulo 1, y la verdad estuvo muy interesante. No lo vi en vivo, pero lo vi más tarde, y sí, estuvo muy interesante. Y hoy vamos a continuar con el número 2. Y el número 2, mis hermanos, son las marcas del ministerio de Pablo. Y Pablo prueba, mis hermanos, que era un hombre sincero y no un charlatán. Porque también, ojo con eso, hay hombres que se disfrazan de hombres de Dios y no son sinceros, ¿verdad? Son charlatanes, conocemos, y muchos. Yo creo que todos aquí ya hemos tenido esas experiencias, si no físicas, es decir, de manera presente con alguien. A lo mejor en las redes sociales ya has conocido por ahí uno que otro que de repente dice, esto que está diciendo, nada que ver, ¿verdad? Así que vamos a ver lo que es la integridad del ministerio de Pablo en Tesalónica, versículos 1 y 2. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice así la palabra del Señor. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó ¿qué? Vana. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de ¿qué? En medio de gran oposición. En medio de que nos dieron todo, en medio de que nos atendieron bien, en medio de que estábamos entre los lujos, ¿no? ¿Verdad? En medio de oposición, o sea, las cosas para los que realmente llevamos la palabra de Dios nunca van a ser tan fáciles como a veces se piensa, ¿verdad? Así que Pablo aquí dice, en medio de la oposición pudimos compartir. Ahora, regresamos al 1. Porque vosotros mismos sabéis, fíjense bien, esto inicia una sección, hermanos, donde Pablo va a defender su carácter y su ministerio ¿ante quién? Ante los tesalonicenses. Esto no fue porque Pablo estuviera inseguro, para que no nos confundamos acerca de su ministerio, sino porque tenía enemigos en Tesalónica que lo desacreditaban, como toda la gente que no es honesta, en su ausencia. Es decir, cuando Pablo estaba enfrente, no decían nada. Cuando Pablo se había ido, hablaron de Pablo. ¿Conocen gente así? Espero que no seamos nosotros, ¿verdad? Pero que sí conocemos gente así. Así que, especialmente, ¿por qué hablaban de él? Porque él se había ido de manera muy rápida de Tesalónica. Casi ni se despidió. Ahora, por eso hablaban de él. Ni a Dios, como dicen por ahí, como dicen, ni a Dios dijo, ¿verdad? Así que los enemigos de Pablo decían que había dejado la ciudad porque era un cobarde e interesado. Eso decían los enemigos de Pablo. Así que, hermanos, de entrar aquí ya tenemos una gran lección. Si tú le sirves a Dios, no esperes que toda la gente va a hablar bien de ti. De entrada. Y muchos de aquí lo sabemos, ¿verdad? Ay, mira, y eso que es cristiano, y eso que va a la iglesia. La gente va a hablar de nosotros. Ahora, de nosotros depende no darles las herramientas para que hablen de nosotros, ¿verdad? Así que esta revelación de su carácter, hermanos, no fue hecha debido a que los creyentes de Tesalónica estuvieran sospechando o dudando de los misioneros. Pablo está contestando los traicioneros ataques hechos por gente chismosa o mentirosa fuera de la iglesia debido al odio que sentían por él. Por eso dice, porque vosotros mismos sabéis. ¿Sí? Es como si yo les digo aquí, ustedes saben cómo soy. Ahora, si aquí vienen y dicen, oye, ¿tú sabías que el pastor es así? Bueno, cada quien de ustedes dependerá si creen o no, pero el que me conoce bien, ¿qué puede decir? No. Entonces Pablo le dice, porque tú sabes cómo soy. ¿Sí? Así que por eso Pablo entra así. Pablo escribió aquí, hermanos, de una manera muy personal.
Pero no era realmente un problema personal para Pablo. O sea, Pablo no estaba preocupado porque, hijo, le van a decir que soy chismoso y les van a creer. Ese no era el problema, sino que sabía que importaba por el bien del evangelio. Es decir, yo necesito que sepan que yo soy honesto para que crean lo que les enseñé de Cristo. Porque si tú dudas de mí, automáticamente lo que yo te enseñé vas a decir, eso también era mentira. Y Pablo realmente no le preocupaba lo que pensaran de él. Pablo lo que estaba preocupado es que no fueran a creer que lo que les había enseñado del evangelio era mentira. Esa era la preocupación. Así que, si Pablo era desacreditado, hermano, entonces el mensaje del evangelio también lo sería. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo tú le crees que alguien que ya lo viste con otra mujer en el centro, que no es su esposa, y que el otro día lo viste cerca de tu casa, tirado, bien tomado, le vas a creer cuando te venga a hablar de Cristo? Puede ser que te esté diciendo la verdad, pero tú vas a dudar. Porque vas a decir, ¿cómo? Yo lo he visto con una mujer allá en el centro, lo he visto mal. O sea, vas a dudar, ¿sí o no? Porque su testimonio de vida te impide creer 100% lo que te está diciendo. Aunque te diga que Cristo salva. ¿Cristo salva? Sí, Cristo salva. Pero ya no sé, pues, estoy hablando de un inconverso, alguien que no sabe de la Biblia. No le va a creer muy bien, ¿sí? Porque no lo ha visto en su vida. Y por eso a veces siempre hemos dicho que a veces no vamos a predicar con la Biblia, a veces vamos a predicar con nuestras vidas. Ese es el mayor testimonio que podemos dar. Así que los siguientes cargos falsos contra Pablo eran por la forma en que Pablo se va a explicar, hermanos, en este capítulo en especial. Fíjense, Pablo tiene, nada más para que escuche, tiene antecedentes penales, decía, por lo tanto no es confiable. Pablo, ¿por qué tenía antecedentes penales, hermanos? Porque había estado en la cárcel. Imagínate, ¿eh? Así que, ¿pero qué dice Pablo en Primera Tesalonicenses? Habiendo antes padecido, refiriéndose a su encarcelamiento en Tesalónica. O sea, Pablo no lo ocultó. Dijo, yo he estado preso. ¿Sí? Otra, decían que Pablo delira. O sea, ya se les zafó el tornillo. Otra, decían, Pablo deliberadamente engaña a otros. En el versículo 3 dice, por engaño también. Pablo predica para agradar a otros, no a Dios. ¿Pero qué dijo Pablo? No como para agradar ¿a quién? A los hombres. ¿Sí? Y luego decían, Pablo está en el ministerio como mercenario para sacar lo que pueda materialmente. Pero Pablo dijo, ni encubrimos avaricia. Lo otro, Pablo solo quiere gloria personal. ¿Pero qué dijo Pablo? Ni buscamos gloria de los hombres. O sea, como lo que ellos decían, la Biblia después, obviamente después, ¿verdad? Pero en estas cartas Pablo sustenta que lo que ellos están hablando no es así. ¿Sí? Ahora, continúa diciendo, nuestra visita a vosotros no resultó ¿qué? Vana. ¿Sí saben qué significa vana? Que sirvió, o sea, que no fue un tiempo perdido, sirvió de algo, no fue en vano, ¿verdad? Dice, la palabra vana utilizada aquí puede referirse, hermanos, al resultado del ministerio. Como era evidente a los ojos de todos que el ministerio de Pablo en Tesalónica, ¿qué estaba teniendo? Éxito. Y éxito no hablo de dinero, éxito es que está creciendo la gente que cree en Jesús. Así que es mejor verlo como una referencia al carácter del ministerio de Pablo, ¿sí? Luego dice, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, Pablo le está recordando, hermanos, a los tesalonicenses sobre sus padecimientos. ¿Sí? A través de esto deja claro el punto de que no continuará haciendo frente a los golpes y conflictos si solamente fuera por él mismo. Y aquí es donde aplicaría, no es con mi fuerza, es con tu Espíritu, Señor. ¿Sí? Porque para lo que Pablo vivió, hermanos, créanme, muchos de nosotros, como dicen por ahí, ya hubiéramos tirado la toalla. ¿Sí? Pero Pablo no.
Así que cuando Pablo, hermanos, llega a Tesalónica, las heridas de su espalda, fíjense bien, hablo físicamente, las heridas de su espalda hechas en Filipos todavía estaban frescas. Iba herido. Si Pablo estuviera en el ministerio por sí mismo, hermanos, no había sido muy listo entonces para servir a sus propios intereses. Ahora, sabemos que la humillación, que la persecución van a debilitar y ciertamente fracturan por completo la mente del hombre, ¿sí? Fue por lo tanto una obra de Dios que aunque Pablo sufrió pues todas estas cosas, humillaciones, cárcel, golpes, parecía que no le afectaba. Parecía, ojo, y no titubeó a lanzar un asalto sobre una ciudad grande y rica con el propósito de llevar a la gente perdida a Cristo. No titubeó. Hermanos, nosotros por cuántas cosas a veces no nos rendimos. Ya no voy a decir para ir a predicar, para ir a evangelizar, no, para tu propio camino en Cristo. Ustedes, yo sé que ustedes no, porque están aquí hoy, esa es la prueba, que aquí siguen. Pero ¿cuántos no conocemos o hemos conocido gente que pues en su momento llamamos hermanos, cristianos, y hoy no están ya buscando de Dios? ¿Por qué? Porque se le murió un familiar, porque tienen coraje contra Dios, porque les cayó tal enfermedad, porque tenían mucho dinero y un día de la noche a la mañana se quedaron sin dinero, sin trabajo. ¿Y a quién le echan la culpa? A Dios. Y dejan de buscarlo. Imagínense que Pablo por sus aflicciones dejaba de buscar a Dios, hermanos. Hermanos, ¿quién de aquí ha pasado por cárcel, por golpes, por todo ese tipo de cosas que pasó Pablo? ¿Quién de aquí ha andado en el desierto y se quedó sin comer, sin tomar agua? Nadie. Y Pablo dijo, yo voy a ir a esa ciudad porque necesitan saber que hay un Cristo que vive. ¿Se dan cuenta? Y ese es el mayor testimonio que Pablo nos puede dejar, hermanos. Uno de los mayores, mejor dicho. Que no podemos claudicar porque las aflicciones lleguen a nuestras vidas. Así que va a llegar la humillación y la persecución, mis hermanos. Así que tuvimos, dice, de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Hermanos, a pesar de lo que algunos de los acusadores de Pablo decían, no solo predicó el Evangelio cuando fue fácil, cuando fue conveniente, él sabía que era hablar con denuedo para el Señor, incluso en medio de la oposición. ¿Sí? Incluso en medio de la oposición. Y nosotros tenemos que aprender de ello también. ¿Sí? Hablar de Dios, sea cual sean las circunstancias. Dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar. Viene de dos palabras que literalmente significan todo discurso. Denota el estado mental cuando las palabras fluyen, la actitud de sentirse como en casa. ¿Cómo te sientes en casa? ¿Estresado o relajado? Relajado, es el lugar donde más se relaja uno, quiero pensar, ¿verdad? Así que esta actitud incluye la audacia como la confianza. De nuevo, estoy con denuedo en nuestro Dios para hablar de Él. La palabra traducida, hermanos, como oposición, contiene una metáfora extraída de los juegos atléticos de la arena. Se refiere al lugar de la competencia, o la competencia misma, una carrera, una lucha, una batalla. Este tipo de conflictos siempre involucra trabajo cansado, trabajo intenso, esfuerzos para superar la oposición. ¿Sí? Así que es la palabra que traducen aquí. Bueno, la integridad del mensaje de Pablo en Tesalónica, versículos del 3 al 5. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, dice al principio, ¿verdad? Hermanos, la pureza del mensaje de Pablo hacía evidente que no había error,
que no había impureza, que no había engaño en su ministerio. En el mundo del primer siglo en el que Pablo vivía, hermanos, para que tengan un contexto de las cosas, había muchas religiones ya, como hoy, que competían. Y muchos ministerios de estas religiones, ¿por qué creen que eran motivados? Por avaricia, por ganancia. Como hoy también. ¿Sí? A veces realmente no todas las doctrinas religiosas que hay son impulsadas por el amor a Cristo, hermanos. A veces hay algo atrás y eso es avaricia, ¿sí? Por ganar. Así que la ciudad de Tesalónica, hermanos, se encontraba sobre una vía que se llamaba Egnatia, la famosa carretera que iba de este a oeste a través de Macedonia. Tesalónica era un puerto muy importante y una ciudad de culturas de todo el mundo. Había un revoltijo ahí porque llegaba gente de diferentes culturas. Había una asombrosa variedad, hermanos, de religiones. Aquí en Acapulco, si se dan cuenta, no tenemos tanta variedad. Son muy mínimas. Realmente las más grandes son católicos y cristianos. Pero, por ejemplo, aquí no vemos tanto musulmán. Podrá haber por ahí, pero no vemos tanto, ¿verdad? Hay testigos de Jehová también. Y quizás no vamos a pasar de 5 o 6, pero hay ciudades, hay países donde hay mucho más, ¿sí? Y Tesalónica era un ejemplo de esto en este momento de la historia. En esta ciudad, hermano, usted podía encontrar adoración a dioses del panteón olímpico como Apolo, Atenas y Hércules. Estaban las misteriosas religiones de Grecia que celebraban a Dionisio y el culto al sexo y el culto al vino. Las tradiciones intelectuales y filosóficas griegas también estaban representadas. Había santuarios para muchos dioses egipcios, Isis, Serapis, Anubis. También estaban presentes los cultos del Estado romano que deificaban a los héroes políticos de Roma, como el César, ¿verdad? También estaba el pueblo judío y los gentiles temerosos de Dios. Así que imagínense, la mayoría, hermanos, de estas religiones tenían una mentalidad misionera y buscaban difundir su fe usando a evangelistas, usando predicadores, ¿sí? La mayoría de estos misioneros, mis queridos hermanos, ¿cómo creen que eran? Oportunistas, que tomaban todo lo que podían de sus oyentes, como algunos hoy, y después se trasladaban hasta encontrar a alguien más que los apoyara. Probablemente, hermanos, nunca había habido tanta variedad de cultos religiosos y filosóficos como en el tiempo de Pablo. Hombres santos, entre comillas, de los credos, de los países, filósofos populares, magos, astrólogos, sinceros, falsos, justos, traicioneros, estafadores, santos, aclamados por la atención de muchos creyentes y muchos ignorantes, espiritualmente hablando. Continúa diciendo Pablo, según fuimos aprobados por Dios. Pablo usó aquí una palabra, hermanos, que era asociada con aprobar a alguien como que estás apto para un servicio. Tal como los de Atenas eran probados para ver su actitud antes de que se les permitiera asumir un oficio, de igual manera, los misioneros, los predicadores, eran probados antes de mandarlos de comisión para ser mensajeros de Dios. Y así debería de ser, en teoría, probar, ¿verdad? Por eso es que cuando alguien tiene un llamado en muchas iglesias, primero se va a observar a esa gente, ¿sí? Incluso hasta para servir también, ¿verdad? Así hablamos, continúa Pablo diciendo, no como para agradar a quién, a los hombres, sino a quién tenemos que agradar, hermanos, a Dios, que prueba nuestros corazones. Pablo sabía, hermanos, que el evangelio no siempre le va a agradar a los hombres, ¿cierto o falso? ¿Sí? A ver, ¿qué te gusta que te diga más o qué se oye más bonito? A ver, Antonio, deja de tener esos pensamientos pecadores.
O que te digan, Antonio, Dios te ama como eres. ¿Cuál sería más bonito? ¿La primera o la segunda? La segunda, ¿ah? Algunos dirán la primera, pero la mayoría va a decir la segunda. Y así vemos muchos que queremos oír solo cosas bonitas, ¿verdad? Dios te ama como eres, Dios te diseñó de manera perfecta, te vas a ir al cielo, Dios te ama, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere dar un buen trabajo, Dios te quiere triplicar el sueldo, Dios quiere cambiarte ese carro por un carro más nuevo, Dios quiere quitarte esa casa por una con alberca, y a todos nos gusta ese tipo de cosas. Pero a ver, yo quiero oír que alguien me diga que le gusta que te digan, deja de ver pornografía, deja de mentir, deja de ser orgulloso, pide perdón, perdona, deja de ser vanidoso, deja de ser presumido. Hay que decir, no, pastor, a mí me encanta que me digan eso. ¿Verdad? Entonces, hermanos, es normal que el evangelio, el verdadero evangelio, no les va a gustar a todos. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Tú qué iglesias crees que están más llenas? Donde te dicen que Dios te ama como eres y que el domingo termina el servicio y sales contento. Porque, ¿qué crees? Aunque tú te hayas ido a poner una borrachera anoche mega ultra, Dios te ama. O que te digan a los adúlteros, a los fornicarios y a los alcohólicos se irán al infierno. La gente dice, no, ya vine hoy, gracias por invitarme, Nico, pero ya el domingo que viene me regreso a mi iglesia. Es la verdad. Y entonces, hermanos, ¿por qué si se supone que solo hay un evangelio, por qué en unas iglesias siempre están llenas y por qué unas siempre están casi vacías? Por el tipo de evangelio. ¿Sí? Es una reflexión, y eso no quiere decir que si nos llenamos aquí es porque ya estamos empezando a predicar mal. Me refiero yo a que normalmente las mega iglesias, hablo, hermanos, de verdad, aquí a lo mejor en Acapulco no las hay. Desconozco, antes sí, había comunidad cristiana, era un auditorio muy grande, pero fuera de ahí creo que ya no ha habido iglesias hablo de local, tan grandes. Pero hay iglesias, les pongo un ejemplo, en Guatemala, en El Salvador, hay pastores, que no voy a decir nombres, pero hay pastores que tienen iglesias de 3,000, de 2,000 personas. ¿Sí? Y a la gente les gusta que les, dice la palabra, que en los últimos días habrá gente que les gusta que les endulcen el oído. ¿Verdad? Y esas son las iglesias que más se llenan. Ahora, el problema no, a veces me he preguntado, ¿quién será realmente el problema? ¿El de aquí o los de acá? O compartir, michi micha, como dicen por ahí, porque el de aquí, bueno, ese yo dice, a ver, les voy a sacar dinero a estos que vinieron hoy, ya preparé mi discurso y van a ver cómo ahorita les saco hasta el último peso que traen. Y puedo cumplir mi meta, ¿sí o no? Ahora, pero el de allá tiene que estudiar la Biblia, para que en el momento en que yo les diga, hermanos, y cuando el gato huele, alguien se tiene que parar y decir, pastor, con todo respeto, pero en mi vida he visto un gato que huele. Pero hay gente que dice, si el pastor dijo que el gato vuela, como el gato volador, dije por ahí, es porque vuela. Hermano, en su vida han visto un gato volar, pero como el pastor dijo que los gatos vuelan, ¿qué creen? Salen creyendo que los gatos vuelan. Entonces también hay parte de culpa de aquel lado. Parte de culpa cuando alguien dice, y Dios quiere que seas millonario, y la gente grita, amén. ¿Y por qué cuando dicen, Dios quiere que te arrepientas, la gente se queda callada? Ahí nadie dice amén. Nadie. Uno que otro por ahí se dice, amén, solito. Pero esa es la realidad. Y perdón por atorarme un poco aquí, pero esto que pasaba, hermanos, no es algo del pasado. Es algo que sigue hasta nuestros días. ¿Sí? Así que Pablo sabía muy bien, hablamos no para agradar a los hombres, hermanos, sino para agradar a Dios.
Dios, hermano, a Dios. Y les pongo un ejemplo, siempre he dicho que esta iglesia va a estar abierta para todo tipo de personas, porque si entra por ahí un homosexual, ¿quién dice que Dios no lo puede cambiar? Amén, ¿verdad? Ahora, si yo veo que entra el homosexual y resulta que en mi prédica, aquí en mi estudio de ayer que preparé, traigo aquí anotado que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos, yo tengo dos opciones. ¿Lo puedo seguir diciendo? O, ay, es que creo que un homosexual es que... Ajá, hermanos, entonces vamos a saltarnos a otra parte. ¿Por qué no la quise decir? Para que no se sintiera mal. Entonces mi deber es quedar bien con él o quedar bien con Dios. Con Dios. Ahora, si él tiene la disposición de buscar y conocer a Dios, Dios va a empezar a hablar a su corazón, a hacerle ver que su vida no está bien, ¿verdad? Y entonces en el momento en que él empieza a cambiar, ¿quién es el mérito? ¿Del pastor o de Dios? De Dios. Dios habló a su corazón y Dios lo cambió. Hermano, ¿alguien ha visto testimonios de homosexuales que se han cambiado su vida conociendo a Dios? Muchos, hay muchos. Entonces Dios lo puede hacer. Yo no tengo por qué tapar algo que la Biblia dice para que el de allá no se vaya a sentir mal. Y muchas iglesias se tapa, hermanos, el pecado. ¿Saben para qué? Para que no se vaya la gente. Es que ya me gusta que la iglesia se vea llena y si empiezo a hablar esto, me van a volver a quedar los mismos 15 que tenía antes. Y va a bajar el 10, ya no voy a tener dinero. Entonces, ¿qué te preocupa realmente? ¿El ingreso o las almas? Hermanos, todo el que se dedica y que tiene el llamado del Señor a decir, yo quiero ser pastor, yo quiero servirle a Dios, es porque su único interés son las almas, nada más. Así se esté muriendo de hambre. Son las almas, nada más. No tiene que haber otro interés, mucho menos terrenal. ¿Sí? Así que, desgraciadamente, hermanos, no todas las iglesias ni todos los líderes de las iglesias piensan de esa manera. Y yo doy gracias a Dios por las iglesias que todavía su preferencia, ¿cómo se dice? Su principal objetivo son las almas, salvar almas. Ese es el principal objetivo. No ganar dinero, no que pongamos aire acondicionado, no. Si sale, que bueno, y se hace algo bonito, pero no es el objetivo, es lo que quería decir. El objetivo son salvar almas para Cristo. Amén. Así que Pablo trató, hermanos, de hacer el evangelio tan atractivo como fuera posible, pero nunca cambió el enfoque ni el carácter. Y el enfoque era Cristo. Pablo nunca vio como la necesidad de los hombres físicas, sino el Salvador, la cruz, la resurrección, la vida nueva. Eso es lo que realmente nos tiene que interesar. La vida nueva de las personas. Porque nunca, dice Pablo, usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni cubrimos avaricia. Pablo entendía, hermanos, que la avaricia siempre va a ir cubierta. A ver, ¿alguien aquí ha escuchado alguna vez a un pastor de estas iglesias llamadas de la prosperidad? ¿Sí? Ahora, te pregunto, llegan y te dicen, buenas tardes, hermanos, hoy vengo por su dinero. ¿No te dicen así? No. No te van a decir así. Ah, eso es diferente. Usted, que tiene el discernimiento de la palabra, te vas a dar cuenta, pero no te lo van a decir. Eso es lo que tenemos que entender. Se va a llevar mi pero no te lo van a decir. ¿Sí? Y qué bueno, yo doy gracias a Dios por hombres como el hermano Nico que tengan ese, ojalá, todos, pero no todos lo van a tener. Y cuando menos se den cuenta, van a salir como el hermano Nico, sin los 100 pesos que traía para cenar hoy. Pero ¿qué creen? Él se va contento porque el pastor le dijo que por esos 100 pesos Dios le va a dar 1000. Y ahí quédate pues esperando. Entonces, es la realidad, hermanos. Pablo entendía que la avaricia siempre va cubierta, siempre se oculta bajo una noble meta. Pero Pablo no usó la palabra lisonjeras, que a menudo encubren, hermanos, la avaricia. Así que sobre la avaricia,
es egoísmo, hermanos, de todos los tipos, la búsqueda de cualquier cosa que traiga satisfacción personal. Crece por completo desinterés por los derechos ajenos. Y es una actitud ajena a Pablo y a sus ayudantes. Donde la codicia y la ambición tienen gran influencia, le siguen innumerables corrupciones y todo el hombre se vuelve a la vanidad. Y estas son dos fuentes de las cuales proviene la corrupción de la totalidad del ministerio, hermanos. De la totalidad. Escucha esto. Tú que escuchas el Evangelio, tú que predicas el Evangelio, y me lo digo a mí mismo, tú que anuncias el Evangelio también, puedes llamar a Dios como testigo. Es pregunta, de que al predicarlo no tienes en vista nada más que su gloria en la salvación de las almas. Nada más. O entras al ministerio por un bocado de pan, por lo que es abominable e impíamente llamado una vida o un beneficio. Hermanos, hoy la plática ha cambiado. Ya no es, oye Bernardo, andamos mal de dinero, ¿qué te parece si invertimos en una panadería? ¿Qué te parece si invertimos en un restaurante? Hoy las pláticas han cambiado. Hoy es, oye, ¿y si ponemos una iglesia? Ya es negocio. Hermanos, nos reímos, yo sé que nos da risa, pero créanme, pasa. Hoy hay muchas iglesias, o mejor dicho, hay muchos restaurantes, panaderías, cafeterías que les cambiaron el nombre y hoy se llaman iglesias. Porque la pusieron no para salvar almas, la pusieron porque ahí se gana mejor dinero, dijeron. Y es triste, pero es real, ¿no? Yo no sé qué haría Jesús si Jesús en el templo azotó con látigo nada más a los que estaban ahí. Yo no sé qué haría el día de hoy con lo que se ha hecho de las iglesias, ¿no? Y es triste, pero es real. Y pasa frente a nuestros ojos, hermanos. Y lo peor, mucha gente que hoy llamamos cristianos, no voy a decir los inconversos, los cristianos, no se dan cuenta. No se dan cuenta. Y están por gusto, porque se sienten parte de una comunidad, de un club social, porque no, eso no es comodidad, hermano. Eso no se trata de comodidad. Eso se trata de almas para Cristo. ¿Sí? Así que es Dios testigo de que en todo lo que haces para Él no encubres avaricia. Es una buena pregunta. Pero infortunios para el hombre que entra en esta labor por el bien de la renta, no conoce a Cristo. ¿Y cómo puede predicar a un Cristo de misericordia si él mismo no la tiene? ¿Cómo puede predicar a un Dios de amor si él no tiene ni el amor ni por las almas que se congregan con él? Ya no digo por otros, por las que están con él. Es triste, hermanos, pero es real. Ahora, amable, humilde, la actitud de Pablo, hermanos, entre los tesalonicenses demostró que sus motivos eran puros. Versículos 6 y 7. Ojo, motivos puros. Ni buscamos, ¿qué, hermanos? Gloria. ¿De quién? Si pudiéramos cambiarle, ¿qué podríamos poner? Si buscamos la gloria de quién? De Dios. Exacto, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Fíjense, qué tremendo, hermano. No buscamos gloria de los hombres. Cuando Pablo ministró aquí, no se interesó por su gloria personal, ¿sí? No necesitó de presentaciones sofisticadas o de elogios, wow, ¿no? No hace mucho, y lo platicamos aquí un domingo. No lo voy a repetir, yo sé que van a entender. Mi esposa estuvo en un evento, y se los dije aquí, donde la persona que iba a predicar dijeron,
Ella desde los 8 años ha cantado, a los 12 años va a predicar no sé a dónde, a los 14 años ya predicaba en las iglesias. Hermano, con ustedes. Y la gente, ¡ah! No, el único exaltado debe y tiene que ser Cristo, nada más. Ahora, si me quieres presentar, preséntame así. Y con ustedes, uno que era bien borracho, que andaba de drogadicto, que lo agarró la policía, que no servía para nada, que era pecador, que andaba con una mujer y tenía otras 2. El pastor Edgar, es que no somos nada, hermanos. Somos pecadores. Somos pecadores y estamos aquí por la gracia y misericordia de Cristo, no por mis logros, no por lo que yo soy, no por lo que estudié, no por dónde he predicado, no por dónde he cantado, no por dónde estudié. No, no, la gloria es para Cristo. Nosotros no somos nada. Y si estamos aquí es por su amor de Él, por su gracia. Nada más. No buscamos, hermanos, la gloria de los hombres. No necesito ese tipo de presentación, dijo Pablo. Su satisfacción provenía, hermano, de tu relación con Dios. Ahí debe de estar tu satisfacción. Ay, es que el pastor no me saludó hoy. Ay, es que hoy los hermanos no me saludaron. No, así que no te importe nada de eso. Tu satisfacción debe de estar en cómo está tu relación con Dios. Si tu relación está bien con Dios, que lo demás, hermano, no importa. No importa. No vivas de los elogios de la gente. Vive de lo que Dios piensa de ti. De lo que Dios ha hecho de ti. De los propósitos que Dios tiene para ti. Pablo no buscaba la gloria de los hombres, pues sus necesidades de seguridad y de aceptación eran satisfechas en Jesús. Esto significaba que él no pasaba su vida tratando de buscar y ganarse la aceptación de los hombres, hermanos. Él ministraba desde su comprensión de la identidad de Jesús. No buscamos la honra de hombres, no buscamos alta estima, no buscamos aplausos. No los buscamos con la inclinación interna de nuestros pensamientos o los estudios de nuestra mente, no en cursos exteriores de nuestro ministerio y conversación, para formarlos como para ganar la gloria de los hombres. Y aunque se ganó honra y estima de los hombres, aún así no lo buscaba. El honor debe seguir al hombre, no el hombre al honor, hermanos. ¿Se dan cuenta de la diferencia? El honor debe seguir al hombre, no el hombre al honor. Porque dice la palabra de Dios que tu prioridad sea el Señor y que todo lo demás vendrá, ¿qué? Por añadidura. Por añadidura. Buscad primeramente las cosas del reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es la prioridad, hermano, buscar de Dios. Y lo que va a llegar sin necesidad de que tú lo busques. Amén. Así que, aunque podríamos, continúo leyendo lo que ya leímos, seros carga como apóstoles de Cristo, hermanos, Pablo estuvo entre los tesalonicenses para darles algo. Ojo, para darles algo, no para tomar algo. Él no llegó haciendo demandas como apóstol. ¿Se dan cuenta la diferencia con los, lo voy a poner entre comillas porque yo sé que algunos no están de acuerdo muy bien conmigo, pero con los apóstoles de hoy? Yo quiero ver que un apóstol de los de hoy llegue a una iglesia y diga: a ver, bájate por favor las despensas, los colchones que trajimos, el cemento, las láminas. Ahorita, hermanos, fórmense, les traje para todos, para que es algo que Dios me ha dado. Pastor, ¿cuánto le vamos a dar? No. Yo traje para usted. Quisiera ver. Y voy a ser el primero en pararme y aplaudir. Pero hoy no, hoy llegan y vamos a hacer una ofrenda especial para el apóstol que vino desde no sé qué ciudad, y pues hay que pagarle el hotel ahí en la Cosera, porque pues para el Reina le da miedo, así que lo hospedamos en la Cosera y le pagamos taxi especial con aire acondicionado porque el calor está insoportable, y hay que pagarle comida porque él come en el BIS, pues no va a comer aquí en la Progreso, en las picaditas, en las enchiladas.
Se va a ir a un restaurante elegante. Así que ahorita vamos a cooperar todos para darle al apóstol. ¿Y Pablo no? Pablo llegó a darles, no a pedir. Mayor bendición es, ¿qué? Servir, ser servido. ¿Sí? Así que, fíjense la diferencia. Antes fuimos tiernos entre vosotros. Pablo fue como una nodriza que solo desea darle a su hijo, hermanos. A pesar de que algunos habían acusado a Pablo de ver por sus intereses, Pablo simplemente les pide a los de Tesalónica que recuerden el carácter tierno del ministerio entre ellos. Y cuando la Biblia aquí habla de fuimos tiernos, hermanos, no se refiere a que Pablo andaba abrazando a todos. Ay, mira qué tierno. Porque eso es lo que hoy entendemos por esa palabra, ¿no? Ah, mira, le di un beso, qué tierno. No, tierno aquí se refiere a que fue muy dadivoso, ayudó. Entonces Pablo fue muy tierno, fue muy ayudador con todos. ¿Sí? Entonces Pablo les dice, recuerden, si ellos están diciendo que yo soy muy avaro, que yo quiero dinero, ustedes nomás recuerden lo que yo hice. Yo nunca les fui a pedir, yo fui a darles. Entonces, hermanos, cuando tú trabajas para Dios, aunque el enemigo diga lo contrario, las pruebas están, ¿verdad? Y hay cosas que el mundo ve y que Dios ve y que nadie puede cambiar, ¿sí? Así que la afirmación de defensa de Pablo cae en dos partes, una positiva y una negativa. Es su costumbre, primero, borrar del mapa lo falso. Y luego, ya que se despejó el terreno, seguir adelante con la presentación positiva de lo que es verdad. Ahora, la independencia económica de Pablo, hermanos, su arduo trabajo entre los tesalonicenses, demostraron que las intenciones son puras. Versículos del 8 y 9. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, pero para no ser gravosos a ninguno de vosotros os predicamos el Evangelio de Dios. ¿Sí? Tan grande, hermanos, es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Los sacrificios, hermanos, que Pablo soportó por el bien del ministerio no eran una carga. Pablo dice, yo quisiera dar más. Yo quisiera dar más. Él se sentía complacido de hacerlo, pues sentía afecto, porque había llegado a quererlos mucho, hermano. Tan grande es nuestro afecto, dice, por vosotros. Viene de un extremadamente raro verbo de origen oscuro. Esta era una expresión de cariño como el que se le da a un niño. Por eso menciona a la nodriza. Cualquiera que sea el origen denota el afecto, el anhelo que los misioneros sentían por sus bebés espirituales, que eran el pueblo de Tesalónica. Y luego dice, sino también nuestras propias vidas. Hermanos, la predicación de Pablo era efectiva, pero no solo entregaba el Evangelio, sino también se entregaba a Él. ¿Se dan cuenta? Y lo entregaba, ¿por qué, hermanos? Por amor. Se ha dicho que las personas no se interesan por cuánto sabe usted, hasta que saben lo mucho que usted se interesa por él. Porque crean, hermanos, y se los digo ahora sí, como experiencia personal, el ser pastor no nada más es estar aquí predicando, es hacer muchas cosas más. ¿Sí? Y a veces va a pasar que un día entre semana tienes un plan y te habla un hermano y te dice, pastor, quiero platicar con usted, necesito un consejo, tengo un problema. Y vas a tener que dejar de hacer tus cosas por ir a verle. Me ha pasado que a la 1, 2 de la mañana me están mandando un mensaje o me llaman. Y yo, no, estoy dormido, mañana, solo el domingo te atiendo. No, hay que hablar con esas personas, necesitan escuchar un consejo o algo. ¿Sí?
Y por eso es que tenemos no solo que entregar el Evangelio, sino entregarnos nosotros mismos. Incluso entregas hasta a tu familia. Porque a veces hay mujeres que por pena o algo buscan más a mi esposa y no es malo. Pero entregas la familia completa. Entonces, tiene que ser ese amor de Cristo que es el que nos lleva a servir a los demás. Se ha dicho que las personas no se interesan, hermanos, se dan cuenta por cuanto usted sabe, hasta que saben lo mucho que usted se interesa por ellos. Pablo les dio tanto su interés, hermanos, como el conocimiento, que son dos cosas. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Pablo reconocía su derecho a recibir apoyo de aquellos a los que ministraba, pero renunció voluntariamente a ese derecho para distinguirse de los misioneros religiosos falsos. Pablo renunció a sus derechos, mis hermanos. Pablo se refería con la frase de noche, de día, a que empezaba a trabajar desde muy temprano, ¿sí? Así que hasta que anochecía. Él sin duda, hermanos, indicaba tan temprano para poder dedicar cierta parte del día también a ayudar, a predicar, tantas cosas. La propia conducta de Pablo, el mensaje, demostraron la integridad del carácter ante Dios y ante el hombre. Versículos 10 y 12. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, como os llamó a su reino y gloria. Fíjense, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa y irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Hermanos, es impresionante que Pablo pudiera apelar libremente a su propia vida como ejemplo. Pablo no tenía que decir, no vean mi vida. ¿Has oído algún cristiano que te ha dicho, es que tus ojos no los pongas en mí, tu mirada tiene que estar en Dios? Y se oye muy bien, se oye como, mira, él no es vanidoso, él le da la gloria a Dios, pero también hay algo escondido. Porque yo no puedo decir, ven a mí. Si yo realmente fuera un hombre de Dios, yo te podría decir, venme a mí también. Pablo lo dijo, soy ejemplo. ¿Por qué no lo podemos decir? Porque en el fondo sabemos nuestra pecaminosidad. Sabemos que un día, yo no te puedo decir, venme a mí, si un día ves que estoy enojado con ella y no le hablo. ¿Cómo te puedo decir, venme a mí, si un día ves que a lo mejor alguien ahí está queriendo cargar algo y yo me hago como que no lo veo y me doy vuelta para no ayudarle? Pero Pablo no tenía eso que a lo mejor tú y yo sí tenemos. Él se sentía limpio y tranquilo. Yo creo que es un ejemplo que debería algún día tener esa nuestra meta, llegar a ser, para poder decir, ve mi ejemplo, ve mi vida. Deberíamos trabajar en ello, ¿verdad? Así que Pablo lo dice. Pablo quería que la gente viera a Jesús, aclaro, pero también podía decir, ve mi vida. Ve la vida de alguien, a lo mejor podría decirlo así, si se lo quieres escuchar mejor, ve la vida de alguien que ama a Jesús. O ve cómo Jesús obra y trabaja en mi vida. Si le quieres dar la gloria a Dios, ¿verdad? Porque el poder de Jesús es real en tu vida cuando realmente está, hermano. Cuando realmente hay una transformación. ¿A cuántos no nos ha dado, vamos a ponerle un orgullo de malo, un orgullo bonito, una satisfacción, cuando alguien te dice, oye, desde que eres cristiano, sí he visto que has cambiado? Eso es algo bueno. Oye, ya vi que ya no tomas, como ya vi que vas a la iglesia. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Que Dios hizo un cambio en ti, que eres un milagro de Dios.
Oye, ¿y qué? ¿Ya no te drogas? No, ya no. ¿Y eso por qué? Pues ya voy a la iglesia, conocí a Jesús. Jesús obró en mi vida. La gente no sabe a veces ni qué decir. Los matrimonios que se la pasaban. Amén. Los matrimonios que estaban a punto de destruirse. Oye, ¿y ya no se van a divorciar? No, ya no. Con razón ahora los veo como parecieran novios, bien enamorados. ¿Qué pasó? Dios obró en nosotros. ¿No? Así que, hermanos, ahí se ve el cambio de vida. Sí se puede ver el cambio de vida en alguien. Amén. Así que Pablo estaba cómodo con la idea de que los cristianos siguieran su ejemplo. Y él lo repitió en Filipenses, en Corintios. Y es una meta digna, hermanos, para cualquier cristiano en la actualidad. Llevar una vida que declare cuán santa, justa nos comportamos con otros. ¿Sí? Ese es el tipo de vida que atrae a otros a seguir a Jesús. Cuando tu vida es coherente con lo que predicas y vas y le dices a alguien, ¿qué tienes? No, es que pues tengo problemas con mi esposa y estamos a punto de divorciarnos. Te invito a la iglesia. Pero que él te diga, oye, tú un tiempo yo vi que tú andabas mal, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues es lo que te estoy diciendo, vamos a conocer, me invito a que conozcas a Jesús. Y él puede decir, sí, cierto, yo vi que su vida, su matrimonio de él cambió. Y él va a querer también eso. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa si alguien se está peleando con su esposa y yo le digo, vamos a la iglesia? Le digo, pues tú también te peleas con la tuya. Pues sí, yo sí, pero tú no me veas a mí, tú ve a Jesús. Ahí es donde fallamos. Tú no te preocupes que mi esposa y yo nos golpeamos anoche, pero tú ve a Jesús. A mí que me invite otro, no. Y no te van a hacer caso. Te van a tirar de loco. Trae el ojo morado que le pegó su mujer anoche y me está diciendo que vaya a la iglesia. Entonces, tiene que haber hay una palabra, hermanos, y esta se llama coherencia entre lo que sale de aquí con lo que ven aquí en tu vida. Que coincida, ¿verdad? Tiene que ser así. Bueno, ya esa es harina de otro costal, ¿no? Puede ser. Así que exhortábamos y consolábamos, dice Pablo, a cada uno de vosotros, a que anduvieseis como es digno de Dios. Hermanos, el mismo Pablo vivió justa e irreprensiblemente, pero también les dijo que debían de vivir de la misma manera. Podía decirles que debían andar como es digno de Dios, porque su vida y su mensaje eran coherentes. ¿Se dan cuenta? Ahora, más agradecimientos por la obra que Dios hizo en los tesalonicenses. Versículo 13. Pablo está agradecido, hermanos, a que hayan recibido el Evangelio como mensaje de Dios, no de hombre. Por lo cual, también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando recibiste la palabra de Dios, hermanos, Pablo fervientemente creía que enseñaba a otros lo que Dios había hablado al hombre y que habíamos registrado en la palabra de Dios. Pablo creía en la voz que habla a la humanidad con la autoridad de la externidad y que habla sobre todo en un nivel más alto que la simple opinión humana. Desde que tenemos esta palabra de Dios, hermanos, tú y yo tenemos una verdadera autoridad. Esa es nuestra autoridad, la palabra de Dios. A algunas personas les gusta decir que sí hay palabra de Dios, pero que no estamos tan seguros de lo que dice. Cuando apelamos a la Biblia, ellos responden, bueno, es que eso es lo que tú entiendes. Yo entiendo de otra cosa. No sé si te ha pasado también. Ciertamente hay lugares, hermanos, donde la palabra de Dios puede ser difícil de interpretar con exactitud. Pero no hay muchos lugares así. Si no podemos saber lo que Dios ha hablado, entonces Él tal vez no habló nada. ¿Saben por qué pasa también? A veces le queremos encontrar lo teólogo a cada palabra, o la teología a cada palabra. Y hay cosas que no necesitan teología, es muy básico, eso dijo, eso es.
Es que esto quiere decir, no quiere decir nada, eso dijo, punto. ¿Sí? Habrá cosas donde sí tienes que tener una interpretación, pero hay otras que no. Entonces, dice, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Hermanos, recibieron la palabra de Dios como según es en verdad, pero la presentó no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Cuando tú escuches, hermano, todo lo que se diga desde este púlpito que dice la Biblia, no es, como decía Bernardo, no son palabras de Víctor, no son palabras de Edgar, no son palabras de Susi, es palabra de Dios. ¿Sí? Si yo le digo a mi hermano, si yo le mando un WhatsApp a mi hermano Nico y le pongo, hermano Nico, por favor, dígale a la hermana Lupita que siempre que se pone su vestido rojo, se ve más blanca. Y entonces yo no vengo, y viene el hermano Nico y le digo, a ver, hermana Lupita, le voy a decir algo que me mandó el pastor. Hermana Lupita, cuando usted se pone vestido rojo, se ve más blanca. ¿Es palabra de Nico? No, es palabra de Edgar, ¿verdad? Aunque Nico la esté leyendo. Y a lo mejor Nico le va a querer dar acá una explicación, que el color rojo y que no sé. Pero al final de cuentas todo se va a derivar de la palabra de Edgar, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Cuando nosotros subimos acá arriba, no es palabra de nadie, es palabra de Dios, ¿verdad? Y es Dios el que nos está hablando a través de estas hermosas hojas que dejó ahí impresas para nosotros, ¿verdad? Así que no todos, hermanos, reciben este mensaje como la palabra de Dios. Eso es lo triste. Sin embargo, cuando no lo reciben, se refleja sobre ellos, no sobre el mensaje. Es verdad que ustedes no han percibido las cosas espirituales, pero no es evidencia de que no hay nada que percibir. Todo el caso es, les voy a contar esta historia, como un irlandés que trató de alterar evidencia con evidencia inexistente. Fíjense bien, esto es para los que están así como en las películas, que si te pierdes una escena, ya no le entendiste la película. Fíjense bien. 4 testigos lo vieron cometer un asesinato. 4 lo vieron que él mató a alguien. Él se declaró inocente. Y dijeron, ¿cómo puedes probar que eres inocente? Ustedes tienen 4 personas que dicen que yo lo maté. ¿Ah? Bueno, ¿y tú cómo te vas a defender? Yo voy a traer a 40 personas, 40, que dicen que yo no lo maté. 40, dice el juez. ¿Y ellos cómo es que no vieron lo que aquellos sí vieron? Ah, es que ellos no estaban ahí. El que entendió, entendió. Pues sí, si yo no vi, yo no puedo decir que sí lo mataste, pero yo no estaba ahí. Pero él pensaba que por mayor volumen, él tenía la razón. Y no, puedes traer a 1000, y si los 1000 no vieron, ganan los 3, es más, gana uno que haya visto que sí lo mataste. Así que cuando tú lees la palabra de Dios, ya te dice, no, pues eso yo no, sí lo leí, pero no sentí nada en mi corazón, no sentí que Dios me hablara. El hecho de que ella no entendió o él no entendió, no quiere decir que Dios no habla, ¿verdad? Porque habemos miles que nos llega, como dice por ahí, espada, que redarguye. Así que ese es el ejemplo del irlandés, hermanos, y que no nos pase así. La cual actúa, dice, en vosotros los creyentes. La confianza de Pablo en la palabra de Dios no era un cuestionamiento o una cuestión de pensamientos de anhelo, sino de una fe ciega, hermanos. Él podía ver que actúa en los creyentes. Yo te hago esta pregunta hoy, esta noche. ¿Tú crees que la palabra de Dios actúa en la gente? Cumple el propósito, y por eso dice, la palabra es viva y eficaz. Viva, que está viva, que tiene vida, ¿verdad? Que Dios actúa, no solo trae información, no solo provoca sentimientos, hermanos, hay poder en la palabra de Dios para cambiar vidas. Y hoy aquí hay más de un ejemplo. Amén.
Así que el poderoso obrar de Dios es usualmente expresado por esta palabra. Y el obrar de Satanás también, ojo, los hombres poseídos por el diablo, hermanos, son llamados energúmeni. Y donde la palabra es creída y recibida como la palabra de Dios, ahí tiene su poder, ahí actúa como para promover amor, arrepentimiento, negación del yo, modificación, consuelo y paz. Los tesalonicenses, hermanos, abrieron la puerta al sufrimiento. ¿Cómo abrieron la puerta al sufrimiento? Al recibir la palabra, sin embargo, permanecieron firmes. Versículos del 14 al 16. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Fíjense, hermanos, habéis padecido las mismas cosas. Respondieron el evangelio, se convirtieron, una vez que respondieron al evangelio, que lo conocieron, ¿en qué se convirtieron? En objetos de persecución. Y eso, prácticamente eso nos sigue pasando en la actualidad. A todo el que recibe el evangelio se convierte en un objeto de persecución. Porque ahora la familia va a decir, ¿te cambiaste de religión? Traidor. Si a nuestra madre era católica, todavía dicen, se ha de estar retorciendo en la tumba. No, en la tumba no está retorciéndose, está, ya los huesitos ya están secos, ya el polvo, ya. Ni siquiera eso es verdad, ¿verdad? Pero somos objetos de persecución. No cometas un error. Uno. Fíjense, como decía mi esposa un día, sí es cierto, decía, hay religiones que a la gente les gusta estar ahí porque son permitivas. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si tú ves al vecino que es católico y llega borracho hoy? ¿Van a hablar de él? ¿Lo van a juzgar? Pero ¿qué pasa si tú como cristiano no sé, haces algo por ahí que no es correcto? Muy leve a lo mejor. Muy leve. O a lo mejor sales corriendo de tu casa y sin querer tiras a un niño. Y te ven los vecinos. Hey, ¿ya viste el vecino? Tiró al niño, está llorando, el niño lo tiró. Y eso que es cristiano. ¿Se fijan cómo somos objeto de persecución? Por una cosita así, con binoculares, dice el hermano Víctor. ¿No? Porque en todo está la gente, que no fallece en nada. Piensan que cristiano es igual a perfección. No, no somos perfectos. También, al igual que ustedes, vamos a fallar. Solo que ustedes no se dan cuenta que están fallando y nosotros sí. Y cuando nos damos cuenta, pedimos perdón al Padre, nos arrepentimos y le pedimos al Señor que vamos a continuar, que nos levante y vamos a seguir. Y quizás volveré a fallar, pero siempre voy a seguirlo buscando para pedirle perdón. Y ustedes no. Ustedes siguen pensando que están bien. ¿Verdad? Ahí está la diferencia. Entonces, la negación del Dios, hermanos. Ahora, los tesalonicenses abrieron la puerta, hermanos, por eso, por aceptar el evangelio, por empezar a buscar a Cristo. Las iglesias de Dios habían sufrido persecución, ¿sí? Con frecuencia. Los cristianos de Tesalónica se volvieron imitadores de aquellos que habían sufrido antes que ellos. Estuvieron dispuestos a padecer las mismas cosas porque estaban convencidos de que Pablo no les había traído palabra de hombre, sino palabra de Dios. La palabra del hombre no vale la pena para sufrir por ella, hermanos, pero un verdadero mensaje de Dios vale la pena sufrir por él, ¿verdad? Los cuales, dice, mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron. Pablo consoló, hermanos, a estos cristianos
atribulados con la certidumbre de que ellos no eran los primeros en sufrir de esta manera. El Señor Jesús, ¿qué enfrentó? Persecución. Y los cristianos de Judea lo enfrentaron primero. Adicionalmente, Pablo y sus hombres que trabajaban con él también fueron perseguidos, los cuales termina diciendo, mataron al Señor Jesús. Y aquí Pablo escribió que sus propios compatriotas, es decir, los de Judea, habían matado a Cristo, hermanos. Pero Pablo sabía muy bien que los judíos no eran los únicos responsables del asesinato de Jesús. Los romanos también eran parte de culpa. Así que tanto judíos como gentiles eran culpables. ¿Sí? Y no dice, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Pablo también consoló a los de Tesalónica con la conciencia que tenían razón de que estaban agradando a Dios. Era necesario reafirmar esto porque estaban siendo perseguidos por personas religiosas. Y tal vez pudieran preguntarse si en realidad estas personas podían estar agradando a Dios porque los estaban persiguiendo. Impidiéndonos, dice, hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Aquí Pablo, hermanos, revela qué es lo que ofendía tanto a los que los perseguían. Estaban indignados de que los gentiles pudieran ser ahora salvos, sin convertirse primero en judíos. Esa actitud era la medida de sus pecados. Pues vino a ellos la ira hasta el extremo. Pablo consoló a estas personas al asegurarles que Dios ciertamente se encargaría de sus perseguidores, hermanos. Cuando los cristianos olvidan esto, a menudo traen desgracias para sí mismos al corresponder a la persecución con persecución hacia otros. Si tanto nos molesta que la gente nos persiga, hermanos, ¿por qué nosotros también perseguimos? Incluso a veces, por ahí hay un lema, triste, pero que se ha oído, que el cristiano es el único que le pone el pie a otro cristiano. ¿Por qué hacer lo que a nosotros nos duele, que nos estén persiguiendo? ¿Por qué hacer con nuestros hermanos? Y es triste, pero es real. ¿Sí? Así que al mismo tiempo debemos notar que el enojo de Pablo es el enojo de un hombre hacia su propia nación, hacia su propia gente. Él ciertamente sigue siendo parte de ellos y se lamenta por el destino que puede deparar a alguien con un corazón corrompido. Pablo explica, hermanos, la ausencia de él en Tesalónica, versículos 17 al 20. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Pablo sabía, hermanos, que ellos apreciaban el consuelo que les daba, pero se preguntaban por qué no iba, por qué no los consolaba en persona. Dicen, esto sería mucho mejor que él viniera. Pero Pablo aseguró, no es porque no los quiera, no es que yo no quiera ir tampoco, pero dice, Satanás nos estorbó. Y no era que Pablo no quisiera visitar, era que Satanás estorbó a él y a sus compañeros. Pablo le aseguraba a los tesalonicenses que deseaba estar con ellos, pero fue estorbado por Satanás una y otra vez. A lo mejor no sabemos, cada vez que ya iba a ir, lo metían preso, lo golpeaban. Entonces, cuando ustedes, a ver, aquí algo muy importante de reflexionar es esto. El que Pablo quisiera ir a ver a Tesalónica, ¿creen que era agradable a Dios o no? El que quisiera ir a verlos a Tesalónica. Sí, era agradable a Dios. Entonces, cuando tú vas a hacer algo para Dios y no lo haces, ¿quién es el culpable? Satanás. Ahora, Satanás muchas veces nos conoce. ¿Quién es el culpable de que un domingo tú no vengas a la iglesia?
Satanás, pero no va a salir con el cuerno y el trinche así, órale, no vayas, y te va a poner en la puerta, ¿eh? No, se te va a aparecer de muchas maneras, lo hemos dicho hasta el cansancio, y son las maneras en que dices, sí, no voy a ir hoy. Y vas a orar, y Satanás dice, tienes sueño, mucho sueño, como los esos que hipnotizan, ¿no? Duérmete, Señor, en esta noche, ya, no oras. ¿Ah? Entonces Satanás puede ocupar muchas cosas. Voy a orar por los alimentos ahorita que me sirvan. Y llega la rachera bien jugosita, ¿sí? Y empieza, ya cuando llevas 3 bocados, no oré. En hambre, en gula. Muy gracias por los alimentos que ya me diste. Entonces, hermano, siempre que tú quieres hacer algo para Dios y algo pasa para que tú no lo hagas, aguas, porque estamos dando lugar al enemigo. Así que velad y orad para que esto no pase, ¿verdad? Así que Pablo sabía de quién había sido la culpa. Satanás nos estorbó. Pablo no dijo, híjole, pero iba a ir y ¿qué creen? Ya no tuve dinero porque ya no pude. Y iba a ir y ¿qué creen? Me enfermé. Iba a ir, pero ¿qué creen? Había un solazo en el desierto y dije, no, me voy a quemar bien feo, no voy a ir. No, dice las cosas como son. Iba a ir, pero Satanás nos estorbó. Es la verdad. Interrumpió mi obra que había en mi corazón de querer ir a verlo. ¿Sí? Así que los tesalonicenses, hermanos, en su mayoría eran gentiles que habían sido convertidos. Sin embargo, cuando Pablo menciona aquí a Satanás, si se dan cuenta, no da más explicaciones. Y eso nos demuestra que las pocas semanas que estuvo allá Pablo, les enseñó bastante sobre las obras de Satanás y la guerra espiritual. Por eso ya no entra mucho, porque yo ya les enseñé, ya saben cómo es Satanás. ¿Sí? Satanás nos estorbó. Pablo, con todo su ministerio de apostolado y autoridad, aún podía ser bloqueado por Satanás. ¿Quién te dice a ti que tú no puedes ser bloqueado por Satanás? Si al último apóstol lo bloqueaba Satanás para hacer obras, y era un hombre dedicado a la oración, ¿quién dice que a ti no te va a estorbar Satanás? Mucho más, ¿verdad? Así que no demos lugar, hermanos. No demos lugar. Pablo no recibió este obstáculo de parte de Satanás de una manera fatal. Hizo algo al respecto. Si no puedo ir, ¿qué terminó haciendo Pablo? Satanás no me va a detener. Me detendrá en no ir físicamente, pero la obra seguirá. ¿Y qué hizo? ¿Alguien que me diga? A la una. Las cartas, exacto. Pero la obra sigue. Y de que van a seguir aprendiendo de Cristo, van a seguir aprendiendo, porque les voy a escribir. ¿Me entienden? Entonces, Satanás te ataca por un lado, hermano, pero buscas una salida. Buscas algo, una alternativa. ¿Entiendes? Así que, primero, Pablo entendió que esto provenía de Satanás, sabía que esto no era una circunstancia al azar, sino un ataque directo. Y Pablo poseía el discernimiento, hermanos, para saber. Segundo, Pablo tenía fe. Por un poco de tiempo significa que Pablo sabía que solo sería por un poco de tiempo hasta que fuera superada esa barrera y pudiera ir. Tercero, Pablo estaba comprometido a pelear contra la barrera como le fuera posible. Si no podía estar ahí, la carta llegaría por él y les enseñaría y les animaría en su ausencia. Muchos estudiosos creen que esta carta fue la primera carta escrita de Pablo como apóstol para una iglesia. Si fuera el caso, entonces la barrera de Satanás provocó que Pablo iniciara su don de escribir cartas. Pero a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. ¿Se dan cuenta? Suponiendo que hemos confirmado que los obstáculos de nuestro camino realmente vienen de Satanás, vamos a suponer. Entonces, ¿qué? Solo hay un consejo, hermano. Si sientes que Satanás te estorba a veces, sigue adelante. Con obstáculos o sin obstáculos. En el camino del deber, mientras Dios, el Espíritu Santo, te lo permite. ¿Sí? Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe?
Pablo le aseguró que nunca podría olvidarlos porque ellos eran su gloria y su gozo, hermano. El que no pudiera visitarlos nunca no debía de tomarse como una falta de amor. Tal vez Pablo diría que no necesitaba una corona en el cielo, por estos preciosos eran ya su corona. El verlos crecer, el ver que la gente cambia, el ver a alguien que a lo mejor antes venía un domingo y 3 no, y ahora ya viene todos los domingos, y al rato ya viene el miércoles, y al rato ya viene el viernes. Eso es un gozo. Es un gozo, y tiene que ser un gozo. Y tal vez Pablo diría que no necesitaba esto, pero se gozaba en esto. Todo hombre, hermanos, que predique el evangelio, todo hombre que predique debe leer este capítulo cuidadosamente y examinarnos a nosotros mismos con él. La mayoría de los predicadores, hermanos, si lo leemos esto con conciencia, o le cedemos nuestro lugar a otros, o nos proponemos a realizar la obra del Señor con más fervor en el futuro. De verdad. Porque esto no es cualquier cosa. Esto es algo de verdad honroso, pero con cierto grado de responsabilidad, porque es para el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta noche que tú nos has permitido leer este capítulo 2 de esta primera carta a los tesalonicenses, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos y en lo particular, por hablarme a mí esta noche, Señor, con este mensaje. Bendito seas, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este día y sabemos que todavía puedes perfeccionar aún esta obra en nosotros, Señor. Señor, danos el discernimiento, la sabiduría para saber ser esos obreros tuyos, Señor. Para guiarnos, Señor, en este trabajo que implica responsabilidad, pero que es de mucho orgullo para nosotros. Danos el amor para poder hacerlo, con ese amor que tú tuviste para con nosotros. Danos esa fe para no caer, para no claudicar, Señor. Y que a pesar de que Satanás nos pueda estorbar, tú nos des la sabiduría para saber tomar otros caminos u otros atajos, con la finalidad de que tu obra no pare, Señor. Gracias te damos. Bendito seas, Jesús. Amén y amén.